Vamos a partir de dos supuestos para ir avanzando en esta jornada. El primer supuesto es que la tecnología nos está ayudando y nos va a seguir ayudando a manejar nuestra diabetes y la de nuestras familias. Este es el primer supuesto de partida y que vamos a ir dando argumentos sobre ello. El segundo supuesto es el de la educación. Por una parte, el de la formación de los profesionales que nos tratan en la consulta y, por otra parte, la educación básica del paciente. Sin una educación básica en diabetes no le sacamos el máximo partido a las tecnologías y esto es así. Manejar conceptos como bolo basal, como ratio, como un factor de sensibilidad o como una glucemia objetivo ya se hace básico para todos los que estamos aquí. Para hablarnos de algunas de estas cuestiones, invitamos al escenario a la doctora Pilar Martín Vaquero. Voy presentando a la doctora Pilar Martín Vaquero, aunque de sobra, por lo menos para los pacientes de Madrid, la conocéis porque es una gran colaboradora de la asociación. La doctora Pilar Martín Vaquero, endocrino, nos acompaña desde la clínica de Medical, especializada en diabetes en Madrid, y participa en el grupo de trabajo de tecnologías aplicadas de la Sociedad Española, esta sí, Sociedad Española de Diabetes de la SED. Hago el inciso de tecnologías aplicadas y si queréis me corregís porque ya no son nuevas tecnologías, llevan muchos años entre nosotros. No habléis de nuevas tecnologías, hablemos de tecnologías aplicadas. Gracias. Bienvenida. Gracias por estar a estas horas. Este tema suscita mucho interés, estoy segura. Gracias, Elena y Mónica, por haberme invitado a estar aquí con todos ustedes. Porque no es nada sencillo controlar a un paciente con diabetes tipo 1 cuando ya han pasado 4 o 5 años desde el diagnóstico. Y todos ustedes, muchos de los que están aquí, lo saben. Sin duda, las tecnologías nos han ayudado, nos han facilitado el control de la calidad de vida de los pacientes con diabetes. Pero aplicar esas tecnologías nos tiene que ser de una manera protocolizada, no a lo loco. Todos sabemos cómo la llegada del tigre ha puesto el conocimiento de Este es el mejor que esté más centrado. Y la gente se lo ha costado al margen de su profesional, del médico que le llevaba. Y lo ha hecho y se lo pone y lo mira y lo muchas veces a su aire, sin tener una protocolización actual. Este es el esquema que voy a discutir el día de hoy. En primer lugar, vamos a hablar sobre el consenso internacional que ha habido sobre monitorización continua de glucosa tanto real time, que es en tiempo real, como les decía que vamos a hablar de la monitorización continua de glucosa real time, a tiempo real, como la intermitente, porque a finales del año pasado se reunieron un grupo de expertos para intentar consensuar qué debían de contener los informes obtenidos de los sensores que hay en el mercado. Es importante que todo el mundo hable el mismo idioma y cuando se publica un ensayo clínico en Australia con unos criterios de hipoglucemia o de valoración sean los mismos que en España y que en Estados Unidos. Pues bien, en primer lugar, este consenso dice: todos los usuarios de monitorización continua de glucosa deberían la monitorización. ¿Perdón? Perdón, es que esto va un poquito raro. Les digo, hay 3 sensores que son a tiempo real. Por una parte está el de Medtronic, el Dexcom y el Eversense, que es el último que ha llegado al mercado. Y luego está el intermitente, que es el de Abbott. Y dice el consenso: todos los usuarios de monitorización continua deben recibir educación y entrenamiento enmarcada en un programa estandarizado para mejorar la adhesión
y facilitar la interpretación de los datos glucémicos. Bueno, da igual. La monitorización continua, bien sea a tiempo real o intermitente, debería indicarse en todos los pacientes con diabetes tipo 1 o tipo 2 tratados de manera intensiva que no alcancen los objetivos de control y o que tengan una predisposición importante a presentar hipoglucemias. Dice este consenso que es muy importante tener un buen glucómetro que sea preciso y que hagas bien la técnica, porque los que son a real time tienes que calibrarlos con 2 glucemias al día. Y si tú no lo calibras bien, el sensor durante su vida media va a medirte mal. Dice que esas calibraciones tienes que hacerlas cuando no haya una velocidad de cambio de glucosa muy importante, cuando no haya flechas. Es importante hacerlo antes de las comidas y no después, que es más fluctuante la glucemia. No existe todavía una normativa de ISO sobre la precisión de los sensores, como sí que la hay para los glucómetros, pero una precisión importante es excelente es que baje del 10%. Hay que exigirle que los sensores sean precisos y te estés creyendo la glucosa que te aporte. MAR significa la diferencia que tiene lo que está midiendo los valores del sensor con la glucemia sanguínea, no capilar, sino sanguínea. Pues si es menos de 10, esa precisión, ese sensor es excelente. Y además, el uso del sensor debe ser diario para que tenga ventajas en cuanto a mejoría del control metabólico y de las hipoglucemias. Quien se pone un sensor y luego al mes siguiente se pone otro, no vale para nada. Y ese sensor, resumiendo mucho, porque tenemos muchas cosas importantes que son las que más les interesan a ustedes que tratar, dice, ese consenso dice que para que sean válidos los datos tienes que registrar todas las glucosas medidas durante 14 días y tienes que comprobar que al menos has medido el 70% de todas las glucosas posibles o 10 días completos de 14 días. Si no, los resultados que te esté dando este sensor no valen. Ese por los pelos, como veis, ha registrado el 70,6% de los datos glucémicos. Después, no le da la gana, todos los sensores, los 4 que les he dicho que en estos momentos hay en el mundo occidental, porque también hay algún sensor más chino, pero del que carecemos por completo de conocimiento, pues... Bueno, la media. Deben reflejar la media de la glucemia de esos 14 días, así como la hemoglobina glicosilada que se estima en base a las glucemias medias de esos 14 días. Por supuesto que en los sensores el dato de la glucosa objetivo, ¿qué porcentaje de glucosa en objetivo tienes de esos 14 días? Y que todo el mundo ponga el objetivo de 70 a 180 y en los muy bien controlados se puede bajar el objetivo a 70 a 140. El porcentaje de glucemia en objetivo es un dato importantísimo. Otro de los datos que no puede faltar en un sensor son el valorar las hipoglucemias que uno tiene. Además hay hipoglucemias nivel 1, todos los valores registrados en esos 14 días que hayan bajado de 70 miligramos y nivel 2 los que hayan bajado de 54 miligramos, que ya estamos hablando de unos niveles de glucemia muy bajos. Y al revés, la valoración de las hiperglucemias. La hiperglucemia nivel 1, todos los valores, los valores que registre por encima de 180 y nivel 2 por encima de 250. Por último, ver los datos de variabilidad. Todos los sensores tienen al menos que registrar estos dos datos, la desviación estándar y el coeficiente de variación, que nos hablan de las fluctuaciones de la glucemia y que un coeficiente de variación por encima de 36 nos indica peligro importante, sobre todo de hipoglucemia. Y para representar los datos de esos 14 días, en el consenso se propone que se haga mediante una gráfica de AGP, de perfil de glucosa ambulatorio, que no es más
que una representación en una sola gráfica de todos los valores que se han medido durante 14 días. Con el percentil 50 nos señala la mediana de todas las glucosas. Es decir, por encima del 50%, la mitad de las glucemias están por encima y la mitad por debajo. Y elimina los valores extremos para que de un plumazo y en 24 horas tú tengas la visión de cómo está ese individuo. Por ejemplo, las franjas, el percentil 25 al percentil 75 en color azul nos indican la mayoría de las glucemias de esos 14 días. Y de un plumazo tú estás viendo que esta persona desde las 3 de la mañana hasta casi las 7 tiene el 25% de todas las glucemias de esos 14 días han estado por debajo de 70. Algo tendrás que hacer en su pauta de tratamiento para que el peligro de esa hipoglucemia en ese tramo desaparezca. Y al contrario, desde las 12 de la mañana hasta las 9 y pico de la noche está muy alto, llega hasta el 50% de todos los valores registrados están por encima de 180, que era la glucemia objetivo, recordarlo, 70, 180 mayoritariamente. Pues bien, de los 4 sensores, 3 de ellos representan sus datos por gráficas de AGP, el Descon, el Libre y el Eversense, mientras que Medtronic no es una gráfica de AGP. Rápidamente, de enseñarles, este es la descarga real de Clarity del Descon de un paciente que los que han hecho el consenso, no le da la gana, los que han hecho el consenso son prácticamente los del Descon, con lo cual en la misma página tienes toda la información que dicen en el consenso que se debe tener, que es un buen consenso, la verdad. Pero claro, estos, como son los que lo han hecho, pues está todo representado en una sola página. Pero Abbott, con el Libre, también es una gráfica de AGP y puedes extraer todos los datos que sugieren el consenso perfectamente. Y también el Eversense, que es el nuevo en llegar a la clínica. Hemos dicho que el único que no representa los datos por AGP es Medtronic. Sin embargo, es una magnífica, tiene un software de valoración muy bueno y aunque no te esté indicando la mediana, sino la media, rápidamente al echar un vistazo y además todos los parámetros te controlas al paciente muy bien, a pesar de que no se ajuste al consenso al 100%. Bueno, esto funciona un poquito raro. Todas las sociedades clínicas se esfuerzan en protocolizar la puesta de los sensores en los pacientes para que no se haga de una manera anárquica. Rápidamente decirles que hay que elegir el más adecuado, que hay que explicar las discrepancias con las glucemias capilares de los sensores y aclarar cuándo se debe realizar una glucemia capilar, aquellos que llevan todos real time, a tiempo real o intermitente. Rápidamente decirles que en líneas generales una persona que lleva un sensor debe observar el gráfico que ha tenido durante la noche cuando se despierte. Y luego, antes de todas las comidas, cuando le suene una alarma, más allá de las 2 horas de las comidas, entre las 2 y las 4 horas, no a la media hora de haber comido, a los 3/4 de hora, porque eso lleva a la hiperactuación, a la hiperinsulinemia, a la bajada, rebote, bajada, rebote, bajada, rebote. A la media hora de haberse puesto cualquier bolo de corrección. Esto es un poco... Entre media hora y 1 hora antes de hacer ejercicio, inmediatamente antes, cada 30 minutos e inmediatamente después de hacer ejercicio, antes de dormir y si se despierta por la noche. Eso vienen a ser entre 10, 15, como mucho, glucemias de mirar el sensor diarias, no glucemias, glucosas. Sin embargo, la realidad es que los pacientes tienen el de Abbott y se llegan a mirar 76 veces, se llegan a pasar el aparatito diario. Eso no lleva a ninguna parte, a la obsesión y a la hiperactuación.
Vamos a ver los sistemas integrados rápidamente. ¿Qué es un sistema integrado? Tenemos una bomba, por una parte, que emite insulina y tenemos un sensor que detecta las glucosas. Cuando sensor y bomba están interconectados, tú programas la bomba y realizas, el sistema integrado es bomba-sensor, realizas un control más exhaustivo que cuando no están interconectados ambos sistemas. Bien, por una parte tenemos Medtronic, el sensor, el Elite 2, con las bombas de Medtronic, que sí es un sistema integrado. Me está poniendo nerviosa. Después tenemos otro sistema integrado, que son las bombas de Animas con el sensor Descon G4. Y hay bastantes pacientes, mayoritariamente en nuestro país, hay más pacientes con Medtronic que con Descon, que con Animas, pero también hay. En Estados Unidos, que no ha llegado a Europa, está la bomba Tandem con el sensor Descon G5. Y hay dos modelos de bomba Tandem. Esta va a llegar presumiblemente a España en septiembre. Está la normal, la Slim X2 y la Flex, que tiene una capacidad de 480 unidades, porque en Estados Unidos las obesidades y las necesidades de insulina son muy altas. Bien, el Descon G5 es el mejor sensor en cuanto a sensibilidad y precisión. Está aprobado para ser utilizado y creerse las glucemias que te aporta por encima de los 2 años de edad. Por supuesto que hay que calibrarlo cada 12 horas. Parece que en septiembre, gracias, fenomenal, gracias. Parece que en septiembre va a llegar ya el Descon G6, que es más pequeño y más fácil de insertar, que vas a tener la opción de calibrarlo una vez al día, no 2, o ninguna. Al iniciar el sensor tú lo decides, que no se interfiere por el paracetamol y que tiene una sensibilidad excelente, un MAR de 9%, igual que el G5. Está igual que el otro. Peor, peor, peor. Porque el otro iba. Bueno. Vale. No quiero ya tardar en esto, porque yo sé que a ustedes esto les interesa menos. Lo que les interesa es el páncreas casero, artificial. Y quiero darme prisa, no perder tiempo con esto. Por favor, el otro. Que el otro iba al menos. ¿Así? Sí. Entonces, tenemos la bomba Animas con el Descon G4, pero en Estados Unidos y en Canadá esta bomba ha sido cambiada por una de Medtronic, con lo cual, aunque en Europa haya todavía, y en España, muchos pacientes que la llevan, va a desaparecer, creemos que va a desaparecer. Y de las bombas que se financia por la Seguridad Social, yo no recomendaría a partir de ahora esta bomba a nadie. Si en Estados Unidos la están quitando, ¿cómo vamos a recomendarla? Aunque existe todavía servicio técnico. Medtronic, por lo tanto, se queda como el único que tiene sistema integrado real, porque Roche, que son las otras bombas que se financian por la Seguridad Social en España, no tiene sistema integrado. Inciso, porque esta bomba suscita mucho interés, la Omnipod, no tiene servicio técnico en España. Hay gente que se la compra por internet y, desde luego, hoy por hoy no tiene sistema integrado. Parece que se están haciendo ensayos para que en el futuro lo tenga con Descon, precisamente. Y también es... ¡Ala! Por favor, por favor, por favor. Se ha vuelto loco. No, qué pena, ¿no? Porque quiero... por favor. Pero...
Las tecnologías son imprescindibles. No, otro. Ah, pero... Otro, el anterior, que aunque le dé 3 veces no pasa nada. No. Deme a mí el otro, que yo los paso a mí. Ahí no voy a estar... El otro, que este se ha vuelto loco y ha salido. El anterior, por favor. Es que... Sí, más, vale. El anterior, si quiere, daba 3 veces, pero pasaba. El anterior, no podemos estar, que luego tardamos mucho. Vale, perfecto, gracias. Perdón. Vamos a continuar rápidamente. Y otra de las bombas que suscita mucho interés es la de la semiparche, que tampoco hay servicio técnico, es una monadita, pero no hay servicio técnico en España, no entra por la Seguridad Social y no tiene sistema integrado. Con lo cual, y resumiendo, en estos momentos sistema integrado tienen las bombas de Medtronic con sus sensores y Descon, la actual con la bomba Animas, y va a venir en septiembre la bomba, el Descon G5, la Tandem con el G6, inclusive el G6. No tiene sistema integrado ni el Libre ni el Eversense, hoy por hoy. Se están haciendo ensayos clínicos y parece que en breve los tendrán, pero hoy por hoy no los tienen. Un inciso solo porque suscita mucho interés el Libre, que todos sabéis que no necesita calibraciones, pero no tiene, es intermitente, por cuanto que solo ves las glucosas si te pasas el monitor. Y que dura 14 días y no tiene sistema integrado hoy por hoy. Tampoco tiene alarmas y han surgido dispositivos que convierten en continuo y con alarmas este sensor. Se compran por internet y uno de ellos, el que aterrizó primero, es el Bluecon, que dura los 14 días que dura el sensor. Tiene otra versión, el Night Rider, que es reutilizable porque se puede recargar con las pilas. Ahora bien, el dispositivo para acoplarte el Bluecon al sensor da alergias y nosotros, los pacientes que hemos tenido, todos han presentado alergias. Han surgido otros dispositivos para hacer continuo el sensor intermitente, flash, como el Miau Miau, que es menos discreto, pero produce menos alergias. Hay otros 4 o 5 más en Alemania, cada uno está inventándose la manera de hacer continuo un sensor intermitente. Y 2 palabras para hablar del Eversense, porque hay mucha gente que no lo conoce. Es un sensor con otra tecnología que no es la glucosa oxidasa y que es implantable. Dura 3 meses, va a salir la versión XL que va a durar 6 meses, se hace una pequeña incisión en el brazo, se introduce el dispositivo y luego ya encima colocas este dispositivo. Y yo quiero presentarles a un paciente, sí que tiene alarmas, flechas de tendencia, requiere 2 calibraciones como todos los demás real time, a tiempo real, y quiero presentarles a Francisco Javier porque lo ha llevado, es un diabético tipo 1 con múltiples dosis, no con bomba, y ha tenido el Eversense puesto 3 meses, es un gran deportista, que nos cuente si fue complicada. Por favor, sube. Francisco Javier. Si fue complicada la inserción, mira, coge el por favor. Y la retirada del sensor, porque uno dice, uy, abrirte un poquito y por favor, no se necesitan puntos de sutura, al parecer solo con puntos de aproximación. Y bueno, si en algún momento le molestaba o ¿qué sensaciones tuviste cuando llevaste el sensor, por favor? Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, pues lo primero de todo hablar de la inserción y de la retirada del sensor. La verdad es que fue un proceso bastante sencillo y rápido. En mi caso, pues fueron aproximadamente unos 20 minutos en hacer la inserción. Y eso que tardaron un poquito más, porque bueno, al tener un brazo deportista muy fibroso, pues tardaron un poquito más, pero bueno, la verdad es que ningún tipo de dolor ni de molestia, porque la zona estaba adormecida, digamos, no tenía sensibilidad y bueno, pues el proceso fue bastante sencillo y cómodo. ¿Y la retirada? La retirada también fue aproximadamente unos 20 minutos, una pequeña incisión para localizar el sensor, vamos, el sensor en este caso, y la verdad es que pues ningún tipo de dolor por eso, porque estaba adormecida y no tenía sensibilidad. Te tenías que hacer una glucemia por la mañana y por la noche. ¿Recibiste indicaciones de cómo tenías que actuar con el sensor, protocolizadas, como hemos comentado? Sí, la verdad es que para mí en este caso fue muy importante el hecho de tener, antes de acordar la inserción del sensor, tener una reunión con, bueno, pues en este caso con los endocrinos del Hospital Puerta de Hierro y con el personal de Roche, en el que me explicaron, por un lado, lo que iba a ser el proceso de inserción, con lo cual para mí me resultó, digamos, me aportó una tranquilidad el saber exactamente en qué iba a consistir el proceso de inserción del sensor. Y me explicaron también una pequeña charla, digo pequeña porque realmente es muy sencillo el manejo del sensor y la interpretación de los datos que transmite a una aplicación que tú tienes en el móvil. Y la verdad es que fue muy rápido y muy sencillo de conocer y de interpretar el manejo del propio sensor. ¿Cómo llevabas las alarmas? ¿Qué te hacía el brazo? Sí, la verdad es que es un poco curioso, pero es muy importante. Es decir, el sensor lleva por encima un transmisor que llevas pegado con un pequeño apósito y fijas unos rangos ideales de glucemia en los que te quieres mantener. En el caso de que esa glucemia se salga de esos rangos ideales, lo que ocurre es que el móvil, si lo tienes conectado, avisa, vibra, pita, y el propio transmisor vibra también, con lo cual, por ejemplo, durante la noche o si estás haciendo ejercicio, el poder interpretar esas vibraciones para saber si estás por debajo o estás por encima fue muy importante. Muy bien. ¿Tuviste problemas de fijación con el sudor, tú que eres deportista, con los adhesivos que utilizabas cuando hacías ejercicio? Pues la verdad es que no, porque bueno, pues como dices, soy deportista. De hecho, bueno, el próximo reto que tengo es el último fin de semana de este mes. Voy a participar en una prueba que van a ser 24 horas seguidas montando en bicicleta en el circuito de Cheste. O sea que bueno, a ver qué es lo que ocurre, a ver qué es lo que sale. Pero volviendo un poco a tu pregunta, la verdad es que no tuve ningún problema porque tú en cualquier momento puedes despegar ese apósito, puedes sustituirlo por otro, puedes incluso estar un tiempo, 1 hora, 2 horas, lo que necesites, estar con la zona liberada del transmisor y volver a colocar un apósito nuevo, con lo cual la fijación pues es siempre correcta y eficaz. ¿Y por qué no continúas con él? Lo tuviste 3 meses, te lo quitaron, ¿por qué no continúas con él? Bueno, pues el hecho de continuar, yo por mi parte continuaría. ¿Por qué? Porque durante el tiempo que lo llevé aprendí muchas cosas sobre cómo se comporta mi cuerpo en las situaciones, en este caso de deporte, situaciones en las que bueno, pues desconocía cómo se comportaba mi cuerpo cuando hacía ejercicio, cuando no hacía ejercicio, en situaciones de estrés. Pero aquí, bueno, lo hemos comentado un poco, se ha comentado un poco antes, es decir, aquí entra también el tema económico, es decir, el privilegio de poder acceder a este tipo de sensores o de sistemas. Pues muchísimas gracias. Pues nada, encantado de estar con vosotros. Gracias. Vamos a continuar. Aproximaciones al páncreas artificial. ¿Qué es un páncreas artificial? Es aquel dispositivo que administra insulina de manera automatizada, sin que intervenga el paciente para nada, en función de las glucosas que se van detectando. Es decir, supone que sea un dispositivo totalmente automático con unos algoritmos predictivos en función de la glucosa
que suba o que baje, que con él se logren hemoglobinas cuasi normales, por debajo del 6%, sin hipoglucemias y sin las fluctuaciones, intentando acercarnos realmente a lo que es una glucemia normal. Este es un sensor de Medtronic de una persona que es completamente sana del páncreas, para que sepamos, fijaros, están entre 70 y 100 todos los valores. Al menos intentar conseguir unas glucosas objetivos que estén más del 90% en objetivo, entre 70 y 180, que tengamos más del 90% de todos los valores de 14 días en el objetivo. El primero que dio un paso hacia el camino del páncreas artificial, porque teníamos el sensor de Medtronic mucho antes de que llegara el Libre, que es el que se conoció después. Teníamos la bomba, pero la conexión bomba-sensor, el sistema integrado, hacia el páncreas artificial, realmente lo dio Medtronic con este dispositivo que se suspendía cuando el sensor captaba que estabas en 20 miligramos por encima del límite que hubieras marcado como bajo. Si tú marcas 70, al llegar a 90, el sensor paraba, hacía que la bomba parara la emisión de insulina, la parada en hipoglucemia. Y este dispositivo demostró y se publicó en el New England en el 2013, que utilizando estos sensores con esta capacidad de suspensión en hipoglucemia se disminuían las hipoglucemias graves en los pacientes. Y estos sistemas han demostrado ser además coste efectivas, porque lo que cuesta para la administración pública un ingreso por una hipoglucemia con pérdida de conocimiento y con las complicaciones que conlleva es muy importante. No se ha publicado todavía y tengo la suerte de haber participado en este estudio. El siguiente paso adelante hacia el páncreas artificial lo da también Medtronic. En el 2015 saca su bomba 640G, que no solo se para en previsión cuando prevé el sensor que va a bajarte la glucosa, sino que se reanuda solo cuando calcula el sensor que en 30 minutos vas a estar en 40 miligramos por encima del límite que hayas marcado como bajo. Es decir, si has marcado 70, cuando calcula que en media hora vas a subir de 110, reanuda él solo la emisión de insulina. Y así vemos en este paciente, Iván, que ahora os lo presento, cómo la emisión de la insulina está aquí reflejada, las glucemias capilares, y esta es la tasa basal, lo que emite la bomba. Cómo se para, al notar que la glucosa va a bajar excesivamente, se para durante casi 2 horas y luego se reanuda. Aquí exactamente igual se vuelve a parar 2 horas. El sistema, fijaros, por ejemplo, aquí tiene una glucemia de 200 muchos, se pone 2 unidades y cómo le baja y el sensor se para. Nunca está parado más de 2 horas para evitar una cetosis. Este sistema, bueno, pues ha sido, a mí me parece, un adelanto muy importante. La parada predictiva en bajada y la reanudación cuando sabe que va a salir. Iván, por favor, te agradezco. Él tiene una 640 desde enero del 2016 y yo quiero preguntarle qué supuso pasar de las múltiples dosis a este sistema. Él se lo financia por sí mismo y si se controla mejor que antes, cuando estaba con múltiples dosis, y qué ha supuesto para él llevar una 640G con sistema integrado. Como hemos dicho, en la Comunidad de Madrid no se financia. En Extremadura, por ejemplo, llevan ya años financiándose el sistema integrado. En La Coruña, concretamente, también, y tenemos que conseguirlo. Y el único sistema integrado, hoy por hoy, porque ya les dije las peculiaridades de la bomba Animas con Descon. Iván, les presento a Iván. Cuéntame, ¿qué supuso para ti la 640G? Bueno, pues para mí principalmente lo que supuso es tranquilidad. Tranquilidad porque, como ha explicado Pilar, para en predicción y te evita muchas hipoglucemias.
sobre todo por la noche, cuando te cuesta más darte cuenta. Tranquilidad, y luego es tranquilidad porque te avisa cuando subes muy rápido, cuando bajas muy rápido, bueno, y puedes tomar decisiones, ¿no?, antes de tener problemas. Y yo te pregunto, porque tú no eres muy amigo de las alarmas, precisamente. Bueno, no. A ver, Se cuéntame, pone un poco pesada a veces, ¿cómo te llevas con el tema de las alarmas? Bueno, pues a veces la verdad que se pone un poco pesada, pero bueno, es cuestión de acostumbrarse y ya está. ¿Y te lo financias tú? Me lo financio yo, es muy caro y, bueno, yo soy un trabajador normal, tengo un sueldo normal, pero claro, me tengo que quitar de cosas para poder financiarlo. Claro, él antes me decía, es otra hipoteca. Lo que tengo con esto es otra hipoteca. Bueno, ahora más que una hipoteca porque la hipoteca ya me la he quitado, gracias a Dios. Bueno, yo te quiero preguntar, porque el sistema sí es magnífico, pero tiene lagunas. Y yo quiero preguntar sobre qué fallos ves. Si son fiables los sensores, Bueno, si te fallan los catéteres, si se te forman burbujas, qué problemas tienes con los adhesivos. A ver, los catéteres la verdad que a mí no me fallan. Solo me ha fallado en 2 años, suerte. 1 o 2. Lo de las burbujas es cuestión de práctica, la verdad que es un poco arcaico tener que estar rellenando el cartuchito y tal, pero bueno. Y los sensores son fiables los que salen bien, los que salen mal te vuelven loco, te dan ganas de tirar la bomba y el sensor por la ventana. Pero bueno, si los reclamas cuando un sensor no funciona bien, normalmente no te pone ningún problema y te lo restituyen. Y los problemas con los adhesivos, bueno, hay que tener cuidado cuando te lo pones, no hacer deporte ahí, empezar a sudar mucho, ni nada de esto, porque se te puede despegar. Pero una vez que lleva unas horas puesto, sin problema. Dime una cosa, Iván, si tú continúas desde el principio, desde enero del 2016, con este sistema, porque evidentemente te convence mucho más que estar sin él. Sí. Es decir, la preocupación esa de las noches y demás, jamás ha tenido una hipoglucemia con pérdida de conciencia. ¿Y qué te pasaría si te quitan el sensor, el sistema integrado y volvieras a la anterior situación? Bueno, yo creo que me he hecho un poco dependiente del sensor y me costaría. De hecho, cuando se acaba uno hasta que me pongo el siguiente, si no me pilla en casa y tengo que estar mediodía, un día sin él, la intranquilidad me cuesta. de no saber qué glucosa tienes. Eso es. Sí. Pues muchas gracias, Iván. A ti. Venga, Gracias. muchas gracias. La bomba Tandem está sujeta a la aprobación por FDA, también superada en hipoglucemia como la 640. Y van a sacar, previsiblemente para el año que viene, la misma que ahora mismo ya ha sacado Medtronic. O sea que Medtronic sigue siendo la pionera. Vale. Medtronic el año pasado en Estados Unidos, porque no ha llegado a Europa, dio un pasito más adelante de la 640 y sacó la 670G con un nuevo sensor que es el Guardian Sensor 3, que tiene mejor sensibilidad y dura 7 días. ¿De qué va esta bomba 670? Pues fijar, es una 640 con parada predictiva y reanudación, pero mejorada, porque ajusta las glucemias a 120. Es capaz ya la bomba, en función de lo que mide el sensor, de poner más insulina o menos insulina en función de la glucemia que vas teniendo en cada momento. Antes solo eran bajada, ahora también ya ajustar a 120. El software aprende de sí mismo y el algoritmo se adapta en función de las glucemias que hayas tenido los 6 días anteriores. Pero no puedes modificar el objetivo. El objetivo solo es 120 y lo puedes poner en 150 cuando haces ejercicio. Tampoco puedes modificar el objetivo de las dosis de corrección. Las dosis de corrección son con un objetivo de 150, no de 100. Si hay una excursión glucémica importante, por ejemplo, cuando te das un bolo o cuando te sube la glucemia o te baja rápidamente, la bomba se quita del modo automático y salta al modo manual y se convierte en una 640G y dice, uy, esta es mucha velocidad de cambio, arréglatelas tú y vuelves a tener una 640 con la programación que tú tenías de la 640. No aplica automáticamente los bolos. Antes te tienes que hacer una glucemia capilar, meterle los hidratos que vas a comer, las raciones, y confirmar el bolo que te sugiere la bomba. Nunca la puedes cambiar
dice, uy, me dice que 7 unidades y yo quiero ponerme 6. No puedes. Solo te puedes poner lo que te sugiere la bomba. No te permite poner tasas basales temporales ni diferentes tipos de bolos, con lo cual, si vas a comer una comida muy grasa, solo puedes engañarle diciéndole que vas a volver a comer hidratos de carbono para que te ponga más insulina. Requiere mucha formación, aptitud y atención. Un mínimo de 6 a 8 controles de glucemia capilar diarios, porque te pide hacerlos cada vez que tienes una alarma. Si tu vida es muy estructurada, si tienes una variabilidad glucémica que no es muy importante, esta bomba va a ser fabulosa porque te iguala la glucosa a 120. Si tienes una vida un poco errática y muchas comidas fuera de casa y ejercicios a horas cambiantes, vas a pasarte en modo 640G todo el tiempo. Pero, aún así, la gente lo recomienda. Porque está más tiempo en objetivo, sobre todo durante la noche, se les acaba el miedo. Y no es una broma. Y en los periodos intermediales esta bomba va muy bien. Para los bolos no tan bien. ¿Qué se consigue en los ensayos clínicos, en los primeros 1000 pacientes que la utilizaron, en modo manual, es decir, 630 en Estados Unidos, la glucosa en objetivo entre 70 y 180 se conseguía el 66% de todos los datos, mientras que con la 670 sube al 72% de todas las glucemias están en objetivo con una desviación mejor. Es decir, los pacientes permanecen más tiempo en rango, con menos variabilidad y sobre todo por la noche y en los periodos interprandiales. En los primeros 14.000 pacientes, con el modo manual tenían una media de 163 y con la 670 pasaron a 154 con menos desviación. Tampoco es para tanto, 154 y 7,1 de hemoglobina, porque no se pueden modificar los objetivos. Es decir, no puedes modificar ese 120 ni ese 150 de ajuste de los bolos. Estefan es un paciente nuestro, bueno, no es nuestro porque le pusieron la bomba en junio cuando salió, recién salida, en Miami, y no podemos bajarle los datos, nos los tiene que traer él, porque se vino a estudiar a España y vino con la 670. Ahora tiene una hemoglobina de 6,8, ninguna hipoglucemia grave. A los 15 días él se puso la bomba, estuvo 15 días de un entrenamiento muy exhaustivo con ella y llegó a conseguir un tiempo en objetivo del 80% de sus glucemias. Y fijaros, este es el tiempo en objetivo que tenía antes de la bomba, en periodo de aprendizaje, y cómo mejoró de manera radical. Pero hace un mes, cuando llegó a la consulta la última vez, ya en su vida diaria, el tiempo en objetivo con la 670 era el 58%. La media y este es la bomba descargada día por día, como aquí salta al modo 640, o sea, al modo manual, porque está la glucemia mucho tiempo por encima de 300, y cuando ya está por encima de 300 dice, apáñatelas tú que yo no te voy a dar ningún bolo grande. Aquí veis la emisión de insulina, cómo se para muchas veces, cómo cada vez que se da un bolo, el bolo en más oscuro rosita, la emisión de la bomba, y en azul más oscuro los bolos que se da, cómo la tasa basal deja de emitirse. No tenemos tiempo de comentarlo. Medtronic, que está siendo, como os dije, una pionera hacia el páncreas artificial, ya está en investigaciones con la 690, en el que no va a hacer falta que digas la cantidad de hidratos de carbono, sino solo que le digas si vas a comer una ración pequeña, mediana o grande de hidratos para que la bomba sola te calcula el bolo. Será un paso más adelante, pero hoy por hoy no es una realidad. Lo cierto es que el páncreas artificial llevan muchos años investigándolo y ya estamos en los estudios de tercera generación. Hay 18 estudios importantes en marcha y 4 de ellos con
Perdón, en estos estudios de páncreas artificial, lo que se consigue con el páncreas artificial es lograr que el 75% de las glucemias del individuo estén en rango entre 70 y 180, no más de 75% en rango. De esos estudios hay 4 específicos donde hay una inversión muy importante que parece que podemos ver los resultados a partir del año 2019. Y hay una comunidad de personas, pacientes, padres de niños con diabetes que están cansados de ver cómo sube y baja la glucemia de sus hijos, ingenieros, informáticos de alto nivel que se han puesto en conexión, han hackeado los algoritmos de las bombas y de los sensores y han dicho, no queremos esperar porque ya está inventado el páncreas artificial y no nos lo dan, no nos lo ponen para que podamos hacerlo. Y entonces, en esto que nosotros, María no quiso esperar. Bueno, María, con lo guapa que es, encima no puedo presentarla. Perdón. Dígame usted cómo pongo a María. ¿Te han hecho la guerra, María? Bueno, pues en esto que conocemos a María, que tiene precisamente, pertenece a esta comunidad y tiene un páncreas artificial casero que se ha hecho ella mismito, ha terminado medicina ayer, terminó sexto de medicina y en enero decidió ponerse un páncreas artificial casero ella solita. Estaba con una 640G y tenía una hemoglobina glicosilada de 6,9. Ahora, resulta que al dejarnos acceder a sus datos de esa páncreas artificial casero, nos quedamos de piedra cuando vimos que las glucemias en objetivo, recuerdan que les dije que el páncreas artificial tenían la glucemia en objetivo, lograban el 75%, pues María en exámenes, que no es una broma, tenía un 94,4% de glucemias en objetivo, tan solo 1,7% de glucemias por debajo de 70 y tan solo el 3,9% por encima de 180. Claro, de verdad que de piedra. Y entonces, a ver, bueno, lo más importante es, día a día podíamos ver que que estaba algunos días al 100% en objetivo, fijaros, entre 70 y 180 todas sus glucemias, estando de exámenes de sexto de medicina, que no es una broma. Días como este en el que vemos que no hay ninguna glucemia que se salga del rango objetivo. ¿Veis aquí, perdón, como veíamos en la 670, la bomba, la cantidad de insulina que emite, si es que os lo puedo enseñar. Bueno, qué horror. Ahí, a ver si no se me mueve. Mirad, esta es la emisión de insulina de la tasa basal de la bomba en función de la glucemia que está teniendo, como para la infusión cuando la glucemia baja, estáis viendo la infusión. Los sistemas de páncreas artificial, hazlos tú mismo, ahora nos lo va a contar ella todo, pero yo solo quiero decir 3 cositas. Te metes en las páginas, que hay varias páginas, como la de República Diabetes, y hay varios blogs, y te dice, aviso importante, los sistemas hazlos tú mismo de páncreas artificial son experimentales, requieren una profunda educación en diabetes y en tu diabetes, un conocimiento sobre sí mismo muy importante y requiere que hayas tenido bomba y que sepas muy bien tus tasas basales, tus bolos, tu factor de sensibilidad, tu ratio, manejes los hidratos de carbono, tienes que saber mucha diabetes para poder hacer esto. Solo tú serás responsable de lo que hagas, solo tú, porque no están aprobados ni han sido testados por ningún organismo regulador de aparatos y de tecnología. O sea, te las apañas tú y te lo haces tú. Ahora María nos contará cómo lo hizo ella. Y entonces hay 4 sistemas de páncreas artificial, todos pertenecen a la comunidad Nike Scout. Sistemas hazlo tú mismo, que son el Hub, el Loop, que es la que tiene María,
el Open App y Android App. ¿En qué consisten? En un sensor, en una bomba y en un controlador con algoritmos que conecta lo que está captando el sensor y hace que la bomba te emita la insulina con los algoritmos que ya tiene predeterminados. Mirar, pero cuando ahondamos un poquito más en lo de María, observamos que también tiene fallos del catéter y entonces la glucosa se le va. Y viendo sus tasas, sus características, su programación, María había engordado en 3 o 4 meses muchísimo y una cantidad de insulina tremenda. Y viendo, también tenía fallos de los catéteres. Es decir, el páncreas artificial nos pareció una maravilla, pero habrá que organizarlo también. No todo es oro lo que reluce. Y ahora ya quiero dar paso a María, por favor. María, vente para acá. Yo creo que si lo diriges hacia el ordenador te va a funcionar mejor. No, pero ya estamos terminando. Vale. Solo quiero, María, bueno, enhorabuena porque ayer se ha graduado, ya es médico. Muchas gracias. Yo quiero leerte todas y dejarte aquí, porque lo que quieren ellos es oírte a ti. ¿Cómo has hecho esto del páncreas artificial casero? Vale. Solo quiero decirte, mira, ¿por qué diste el paso? Si fue complicado darlo. ¿De dónde se obtienen las bombas? ¿Qué sensores valen? ¿Existen reportes de fallos y existen estudios que avalan de alguna manera estos sistemas? Ya sé que no, como os he dicho, que cada paciente se responsabiliza de ello. Vale. Solo es esta diapositiva, luego ya quedan 2 para decir adiós. O sea que solo ya queda María, pero no... ¿Cómo reaccionan ante datos de un sensor que está mal calibrado? La calibración de los sensores sigue siendo fundamental, en el páncreas casero también. ¿Qué fallos ves al sistema? Si te fallan también los catéteres, si se te forman burbujas y qué problemas tienes con los adhesivos. María, adelante. Muchas gracias. Bueno, pues en primer lugar, agradecer a la asociación y a Pilar por dejarme estar hoy aquí. Y bueno, pues di el paso básicamente porque yo quería mejorar mi control, aunque no era muy malo, porque siempre me he movido entre glicadas de 6,9, 7 y poquísimo. Pero bueno, yo quería un poco más de calidad de vida y... Perdón, no he dicho que le hicimos una hemoglobina que se la había hecho cuando tenía 6,8 en enero y tenía 5,9, por primera vez había bajado de 6. Sí. Perdón. Bueno, pues eso, yo quería un poco más de calidad de vida y mejorar el control. O sea, quería estar menos pendiente, por así decirlo, de mi diabetes, aunque bueno, no descuidarla. Y un poco por eso di ese paso, porque conocía también gente que llevaba el sistema y que iba súper bien. Y yo, pues bueno, me animé y empecé a buscar todo el material que se necesitaba, un poco a estudiar un poco cómo iba el sistema y por eso di el paso. Y bueno, complicado el paso, pues lo más complicado de esto fue conseguir la bomba de insulina compatible, porque bueno, son bombas súper antiguas que ya no se comercializan y es súper complicado comprarlas. Yo de hecho la tuve que buscar en un mercado de compraventa de material sanitario estadounidense, pero bueno, como yo lo ha hecho mucha gente. Y básicamente eso fue lo más complicado de dar el paso, porque el sistema, una vez que te lo estudias un poco y que sabes un poco cómo va el algoritmo y demás, es bastante fácil de usar, aunque bueno, hay que ajustar bastantes parámetros antes de empezar a usarlo, pero la verdad es que no es complicado. Y bueno, en cuanto a lo de las bombas, eso es lo que os comento, que lo compré en un mercado de compraventa estadounidense y ahí pues es donde la mayoría de la gente las coge. Y bueno, en cuanto a los sistemas de seguridad, pues tienen unos sistemas parecidos a los de la bomba de insulina, tienen un bolo máximo, una basal máxima y no te Perdona, dejan... María, los Sí. sensores, ¿qué sensor utilizas? Yo utilizo Dexcom G5. Vamos, es el que más utilicé, también uno de Medtronic antes de llevar el páncreas artificial, pero no me fue demasiado bien y con Dexcom G5 sí que lo noto muy fiable.
Y bueno, en cuanto a los sistemas de seguridad, el bolo máximo, igual que tienen las bombas de insulina normales, o sea, no me deja poner más de X unidades de bolo, y de la basal, pues lo mismo. O sea, yo tengo programado que más de 1,5 unidades o 2 no me ponga más a la hora. Así que, bueno, en cuanto a eso es bastante seguro. Y bueno, para poner el bolo, eso lo pongo todo desde el móvil, lo organizo todo desde la aplicación, porque Loop es una aplicación móvil que bueno, lleva integrado el algoritmo, y a partir de ahí pues va calculando la insulina que tienes, la insulina que vas a tener, calcula la glucosa, la insulina activa, los hidratos de carbono activos, y en función de todo eso hace una predicción de glucosa, y ahí ya pues va quitando o poniendo basal temporal, que es lo que hace el sistema. O sea, este sistema no pone microbolos como el de la 670G. Este lo que hace es calcular todo el rato basales temporales, y en función de eso, pues cada 5 minutos ajusta, si ve que va a tener más o menos, te pone más o menos basal. Y bueno, en cuanto a los reportes de fallos, si en algún momento la aplicación no funciona o lo que sea, sí que te indica el motivo por el que ha fallado, o bien porque el sensor no está mandando datos, o porque la bomba de insulina no está metiendo insulina. Eso sí que lo hace. Y bueno, también hay estudios con estos sistemas, aunque es verdad que son experimentales, que no están aprobados para la terapia, pero sí que hay algún estudio que, si alguien está interesado, pues después le puedo decir el nombre de alguno. Porque bueno, a la gente también le da un poco de miedo, porque piensan, joder, si es que es algo al final que te está metiendo insulina o que te está controlando básicamente un móvil, y al principio impresiona un poco, pero la verdad es que cuando lo prueba, mi miedo ahora es que se me vaya el sistema, o que se me rompa la bomba, o no poder seguir con este sistema, porque yo ya no quiero volver a lo que tenía antes. De hecho, es decir, su miedo es volver a pasar a las 640. Eso es increíble. Sí, eso es. Vamos, de hecho, la gente que llevamos el páncreas artificial, yo soy la 18 de España, y creo que, como ha dicho Pilar, me lo puse en enero, creo que ya hay como unos 30 y algo de pacientes en España que lo llevan, y todos tenemos 2 bombas de insulina, aparte de la que tenemos por si acaso se nos rompe. Tenemos o sea, móviles también por si acaso se nos rompe. O sea, todo el material duplicado, porque nuestro miedo es ese, como ha dicho Pilar, que nos falle el sistema y volver a lo de antes, que es que ya pues, es decir, para la gente que no esté... Las bombas nuevas ya las caparon, con perdón, para que no sirvieran para estos sistemas. Con lo cual, es una pena que tengan que recurrir a bombas súper antiguas que te dan una inseguridad como tal, porque que ya no hay aquí, porque esas sí se han podido manipular. Con lo cual, eso es un fallo enorme. Y parece que Roche, las nuevas de Roche, sí van a servir. Yo no sé si sirven todavía o no. Hay algún sistema que sí que ya está con alguna bomba de Roche, pero vamos, por ejemplo Loop, que es el que yo llevo, aún no lo ha conseguido. Y es verdad que de las 640 también están intentando abrir el código para ver si con esas bombas sí que se puede, pero es lo que ha dicho Pilar, que teniendo unas bombas como tenemos en la actualidad, bastante nuevas y mucho mejores que las que había antes, pues la mía, por ejemplo, es una de Medtronic, un modelo 515, que yo creo que tendrá como unos 10 años o 8 años, vamos, que sí, seguramente más. Así que, bueno, y en cuanto a cómo reacciona ante un sensor mal calibrado, pues yo creo que como cualquier otro sistema. Si el sensor está mal calibrado, el sistema no funciona bien. Pero sí que tenemos la opción dentro de la aplicación de abrir el lazo, porque, bueno, este sistema tiene 2 opciones para usarlo. Una opción es con lazo abierto, que se llama, y otra opción con lazo cerrado. El lazo abierto, lo único que haría es pues poner bolos desde el móvil, o un poco ver tu basal desde el móvil, ver tu ratio, y un poco hacerlo todo, pero tú. Y una vez que tú quieres cerrar el lazo, por así decirlo, pues lo que hace ya es automatizarlo todo. O sea, pone las basales temporales para mantenerte en rango. Entonces, cuando veo que un sensor va mal calibrado o algo así, pues Perdona, lo que hago ¿con es, los bolos también? ¿Con las comidas también? ¿Automatizado? Claro, con las comidas lo que pasa aquí es que tienes que indicar las raciones de hidratos de carbono, y en función de eso pues te calcula una unidad determinada, y ya pues simplemente las administra, y va calculando pues el tiempo de absorción de los hidratos de carbono, la insulina activa que te queda, bueno, va haciendo todo eso de manera automática. Cuando el sensor está mal calibrado, eso se deja un tiempo hasta que
que vuelva a ir bien. Yo, por ejemplo, el primer día de mi Dexcom nunca va muy allá, o sea que lo suelo dejar un día o así para que vaya bien. Y lo que hago es abrir el lazo para que no lo haga de manera automática todo. O sea, espero un poco y ya cuando vuelve a ir bien, pues vuelvo a cerrar el lazo y vuelve a funcionar todo de manera correcta. ¿Y los fallos que le veo al sistema? Pues en cuanto a los fallos de los catéteres, pues me fallan igual que antes. O sea, este sistema no cambia nada en cuanto a los catéteres. Sí que tengo algún que otro problema por obstrucción de catéter o por burbujas, sí que eso sí que me pasa. Y la verdad es que nunca he tenido ningún tipo de problema con los adhesivos. María, muchas gracias. Yo soy... Uy, perdón. Gracias. Creo que la queréis hacer muchas preguntas y entonces vamos a dar paso a las preguntas del público porque, bueno, tenéis la oportunidad de una persona que ya lleva varios meses. ¿Cuál es tu valoración? Ha dicho una cosa increíble. Mi miedo es volver a las 640G. Y decía Iván, yo estoy encantado con las 640. Estamos dando pasitos, pero claro, esto es casero. La responsabilidad que tú has asumido al hacer este tipo de páncreas, no puede ningún profesional cargar con ello. Pero ya hemos dicho que no todos son loores, que también ha habido alguna sombra. Ha engordado demasiado. Hay que intentar ajustar. De hecho, en las conclusiones yo solo decía una cosa, que es muy importante que los profesionales conozcan las tecnologías para que no se pierda el paso y vayan los pacientes muy por delante de ti. O sea, no han querido esperar, sabiendo que esa tecnología del páncreas artificial ya estaba, pero no les dan permiso para ajustar las glucemias a 100 y no a 120 por el peligro de caer en una hipoglucemia. Porque siempre es necesario que sigamos a los pacientes y conozcamos todo esto para hacer un seguimiento también en estos pacientes, porque es necesario tener una perspectiva global del proceso. Las tecnologías son ya imprescindibles en la relación médico-paciente. Preguntas para María, por favor. Hola, buenos días, María. Te quería preguntar, en primer lugar, ¿por qué elegiste el sistema LOB en vez de cualquiera de los otros tres? Pues bueno, la verdad es que yo siempre he usado iPhone y Loop es el que va con iPhone. Entonces, los otros sistemas me parecían mucho más complicados de entender y de montar que este es el más sencillo, por así decirlo, y fue el que elegí por eso. Lo otro es verdad que tienes que tener ya un nivel un poco más avanzado de informática o de ingeniería para hacerlo, pero aún así hay instrucciones en Internet y se pueden ver y seguir y hay gente que no es ingeniero y lo ha hecho estudiándose bien el sistema y demás. Pero yo lo elegí por ser el más fácil, por no tener mucho tiempo como para tener que ponerme tanto con ello y bueno, por ser el más sencillo y el que también iba bastante bien. Y en tu caso que has estudiado medicina, o sea, yo en mi caso, por ejemplo, que mi hijo tiene 10 años y nos lo pudiéramos plantear en algún momento, ¿tú lo recomendarías? A ver, recomendación, no es algo oficial, pero yo entiendo que a lo mejor tu formación es distinta a la que podamos tener los demás. Sí que es verdad que puedes ir y estar siempre intentando aprender porque al final es su vida, claro. Pero tú este sistema para el tema de un niño, ¿cómo lo verías? Pues bueno, yo lo recomendaría totalmente, independientemente de que estudie medicina o no. Lo fundamental es la educación en diabetes, si se sabe cómo manejar una bomba de insulina y si se conocen bien los factores de sensibilidad, los ratios, si se sabe manejar bien un sensor. Lo del páncreas artificial es como un paso más allá, pero tampoco es subir un escalón demasiado alto. O sea, cuesta. Es verdad que yo tardé más o menos un mes en cogerle un poco el truco porque al final no sabes qué es lo que es. O sea, por ejemplo, ves una gráfica y no tienes muy claro por qué sube, si es el factor de sensibilidad, porque eso también lo tengo que ajustar yo, si es que la basal está mal, no sabes muy bien qué falla, porque hay más parámetros que ajustar que, por ejemplo, en una bomba 640.
pero lo fundamental es conocer bien cómo funciona la diabetes, cómo funcionan los sistemas. Pero María, ¿de verdad que tú crees que un niño de 10 años es subsidiario de que le dejes con un páncreas artificial de estos? Yo creo que si es capaz de ponerse un bolo con una bomba normal, si es capaz de calcular en las raciones, que no sé hasta qué punto sabría hacerlo, sí que podría. Luego se lo preguntamos a Raquel, me parece muy joven a mí para 10 años. Hola. Sí, por favor. Bueno, yo iba a preguntar... Es que le dejo el micro. Vale, yo tengo 3 preguntas también, justo, o sea que viva la casualidad. Vale, el primero es sobre el código, porque bueno, te han preguntado, que yo también te iba a preguntar sobre los diferentes tipos, o sea, la fiabilidad del código, o sea, no hay gente que reporte problemas respecto al código y demás. No sé, primera pregunta en plan rollo, ¿hasta qué punto de verdad tienes que saber informática para de verdad hacerlo bien si vas a códigos un poco más complicados? Porque yo un día me metí, porque te vi meterlo en los foros, lo del Facebook, y estuve mirando, y yo sé algo de programación y tampoco me pareció tan sencillo. O sea que no lo sé, o sea, pregunto de verdad. Luego, ¿qué tal con respecto al deporte? ¿Cómo se adapta respecto a los cambios? Porque yo, por ejemplo, llego, me pongo una basal temporal, luego voy, no, o sea, sin todos esos pasos anteriores me parece complicado. Incluso cuando he empezado a hablar ella de la 670, digo, ostras, no sé, digo, ese cambio brusco que haces al cuerpo, no sé hasta qué punto se adapta bien o no. Y luego, pues una pregunta muy tonta, pero cuando llegas y te equivocas con un bolo, ¿hasta qué punto se las puede apañar el bien perfectamente cuando te pasas, sobre todo, y no caes en una hipoglucemia en exceso? Ya está. Gracias. Vale, pues bueno, en cuanto al código, lo diferente que hay entre un sistema y otro es básicamente el algoritmo, que unos son más agresivos que otros. Yo conozco el mío, creo que medianamente bien, y del otro que ha comentado también Pilar, OpenAPS, sí que conozco gente que lo lleva. Y la diferencia es básicamente la agresividad que tiene el sistema para actuar. Se tratan de algoritmos diferentes y básicamente lo que digo, la diferencia radica en la agresividad que tenga el sistema. Loop no es tan agresivo como por ejemplo OpenAPS, y de los otros dos no conozco nada básicamente, pero básicamente es lo que digo de la agresividad. O sea, y después de la pregunta del ejercicio, pues la verdad es que hay una opción dentro de la aplicación de Loop que lo que hace es que o sea, tú puedes ajustar ese parámetro para, por ejemplo, poner un rango objetivo en el que tú quieres estar haciendo ejercicio. Yo, por ejemplo, tengo en mi aplicación un botón al que le das y yo tengo 130, 150 para que todo el tiempo que esté haciendo ejercicio, pues no sé, una hora o... Bueno, la verdad es que yo hago menos ejercicio que una hora, pero el tiempo que esté haciendo ejercicio, pues lo deja, o sea, intenta mantener la glucosa siempre entre 130 y 150, que es lo que yo le he dicho. Pero tú podrías, pues no sé, ponerlo en 150, 180, no sé, lo que quisiera. Y él va a intentar siempre mantenerte ahí, seguramente quitándote basal temporal. O sea, poniéndote una basal temporal para quitarte basal. Y la otra pregunta... Las hipoglucemias. Si te pasabas con el bolo. Sí, pues si por ejemplo le metes un bolo de 3 raciones y de repente has comido 2, tú puedes borrar ese bolo y poner que has comido 2. Entonces eso es lo que va a hacer, si te ha metido ya la insulina, pues te va a quitar un montón de basal hasta llevarte al rango. Depende también de la cantidad de bolo, pero en teoría suele funcionar, porque por ejemplo si te deja media hora sin basal, igual compensa esa ración de más que sí que te has puesto. Bueno, me dicen que no podemos seguir, pero como yo sé que tenéis muchísimas preguntas, vais a hacerlas por escrito y al final de la mañana Elena te las va a volver a hacer, vale, porque comprenderás que esto no se ve todos los días y suscita un interés máximo. Vale. Oye, muchas gracias. Muchas gracias. Felicidades por la graduación. Muchas gracias, Pilar. Ya lo soltamos. Se pueden llevar el pasador también. Bueno, muchas gracias. Hemos preparado unas cartulinas fuera para hacer preguntas como muy específicas. Ninguna se va a quedar sin responder, ¿vale? Ninguna, por favor. Muchas gracias, Pilar. Muchas gracias.
de verdad, otra vez y de nuevo, porque cuando ni soñábamos con las bombas, tú ya nos decías que eso era el futuro y nos convenciste y así seguimos. Gracias a vosotros también por ser la vanguardia de la diabetes y por donde tarde o temprano pasaremos muchas personas con diabetes y familiares.